scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop. Y veo ahora 5 landres, cilindros extraterrestres. La primera atraviesa en estos momentos el río Hudson. Sí, lo está cruzando con la misma facilidad que un hombre cruza un arroyo. Decirles que las máquinas marcianas están descendiendo sobre toda la nación. Todo el país está en peligro. Ya estoy viendo a la primera máquina que llega a esta orilla del río. Se ha quedado parada, vigilando, mirando la ciudad. Su cabeza de acero, en forma de capucha, supera la altura de los rascacielos. Parece que aguarda la llegada de las otras máquinas. ¡Efectivamente! Surgen ahora en la parte este de la ciudad nuevas máquinas que se elevan como si fueran torres. Levantan sus brazos metálicos. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ha llegado al final! ¡Sale humo! ¡Mucho humo negro! ¡Avanza sobre la ciudad! ¡Veo a la gente que corre por las calles! Todos se dirigen en desbandada hacia el río. ¡Miles de personas caen en el agua como ratas! El humo se expande con mucha rapidez y ya ha llegado a Times Square. La gente trata de escapar, pero de nada sirve. Caen como moscas. Ahora como llega a la 6ª avenida, a la 5ª avenida. Lo tengo a 100 metros. Está ya solo unos pocos metros. ¡Lo tengo! La guerra de los mundos que se ha hecho por radio. Y para hablar sobre este tema tan interesante, tenemos la suerte de estar en contacto con el maestro Rafael Mercado. Él es periodista y especialista en el tema de la ufología, y él nos va a ilustrar pues sobre este hecho histórico que pues dejó todo una marca en el mundo, en Estados Unidos, y él también nos va a contar al respecto. Muy buenas tardes, maestro Rafael. Gusto en participar en tu programa y muchas gracias también por la invitación. Bien, gracias a usted, maestro, por el tiempo, y estoy seguro de que esta va a ser una conversación muy amena, y sobre todo que nos va a tener pues con los nervios, ¿no? Porque es algo bien interesante, este tema de cómo es el poder de la radio, el poder de una idea, ¿no? Y también la sorpresa, ¿no? Hoy nos toca hablar sobre la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, y en especial queremos que usted nos hable sobre la transmisión histórica que realizó el gran Orson Welles referente a este libro, que causó pues toda una serie de eventos en Estados Unidos y también a nivel mundial. Antes de eso, quería que usted nos ilustre, nos hacen una pregunta aquí ya, ¿qué es la ufología? Me dicen. Bueno, la ufología es algunos dicen que es una ciencia, ¿no? O una protociencia. Otros, de repente, que no les agrada mucho la idea, hasta pseudociencia. Pero lo cierto es que es una disciplina que se encarga precisamente de investigar los fenómenos aéreos no convencionales, que no podemos explicar, que se mantienen todavía con una gran incógnita sobre, por ejemplo, la procedencia de los mismos ocupantes de estas supuestas naves que a todas luces utilizarían una tecnología, digamos, anacrónica con la nuestra, ¿no? O sea, estas aeronaves tienen capacidades pues sorprendentes, son capaces de estar en el espacio como en las profundidades del mar en cuestión de microsegundos o segundos. Y esto, digamos, se podría decir que está bañado por por nuevos conceptos, o ha adquirido mayor fuerza o actualidad con las últimas declaraciones del gobierno de los Estados Unidos, que ha aceptado, que los investiga y ha mostrado, incluso ha reconocido unos videos que se filtraron sobre estos artilugios, pues que actualmente nadie sabe de dónde vienen, ¿no? Claro, de ahí podemos decir, no sé hasta qué punto podemos decir que son extraterrestres, o sea, porque no se ha confirmado la procedencia, ¿no? De repente estas máquinas vienen de algún lugar como de Marte, ¿no? Como así pasó en la Guerra de los Mundos, pero de todas maneras deja abierta esa posibilidad sorprendente, ¿no? De que puedan ser pues seres de otros mundos, de otras dimensiones, de otros tiempos, etcétera. Pero lo cierto es que la realidad que dice que sí hay objetos, anomalías que han sido registradas en video y vistas, ¿no? Por miles de personas. Entonces la ufología es una disciplina que puede practicar un periodista, un historiador, incluso una persona de a pie, tratando de coleccionar ese tipo de historias y tratando de darle un sentido pues a esta investigación. Aboquémonos a
al punto que nos ha convocado, ¿no? La Guerra de los Mundos. Háganos por favor una introducción de la Guerra de los Mundos, que nuestros amigos contraculturales que nos están escuchando en las distintas provincias de Huancalica y también por las redes sociales en todo el espectro, queremos conocer algo sobre la Guerra de los Mundos. ¿De qué trata? Bueno, la Guerra de los Mundos es una obra de ficción de, lógicamente, H.G. Wells, que es un escritor muy prolífico en ese sentido. Fue, se podría decir, colega, ¿no?, de Julio Verne, muy conocido en finales, ¿no?, las postrimerías del siglo XIX, y justamente él va a desarrollar varios títulos interesantes, ¿no? Por ejemplo, está El hombre invisible, está, bueno, lógicamente La Guerra de los Mundos, La máquina del tiempo, ¿no? Y muchas de estas obras de ficción, de ciencia ficción, de literatura, han sido llevadas a la gran pantalla, incluso hasta nuestros días, ¿no? Yo, la verdad, he visto algunas de las versiones en películas de este autor, antiguas y modernas, ¿no? Y ciertamente, claro, los directores modernos tratan de añadirle una dosis, pues, de actualidad a estas obras de ciencia ficción, pero lo que no pueden hacer nunca es cambiar esa esencia que dejó H.G. Wells impregnada en sus obras, ¿no? En especial La Guerra de los Mundos, bueno, que fue escrita más o menos por 1898, y bueno, ¿de qué trata, no? Es una idea fuerza que se va a mantener dentro de la ciencia ficción como la idea no solo principal, sino la más atractiva, ¿no? ¿Qué pasaría si una civilización extraterrestre no solo existe, ¿no?, y de pronto nos conoce, sino toma contacto con nosotros? Y es lo que él va en esta obra a mostrarnos, ¿no? Cómo se va a comportar la humanidad ante un ataque, ¿no?, inesperado, un ataque, digamos, también visto de arriba abajo, o sea, por una civilización, por una potencia superior. Y lógicamente esta idea viene incluso desde la... Y es algo que se explotaba mucho en ese tiempo, porque se vivían los últimos días de las grandes, lógico, colonias, imperios, ya habían caído, ¿no? Ya la independencia de los Estados Unidos se había dado, la Revolución Francesa, muchos países ya estaban gozando la independencia, dejando atrás la famosa época victoriana, y estaban conociendo también algo muy importante en aquel momento, en ese contexto que sale esta novela de ciencia ficción, que era el inicio, pues, de la... ¿Cómo se podría decir? No sé si tecnología, pero sí ya gozaban de la electricidad, y ya algunos inventos empezaban a aflorar. Uno de ellos, pues, años después, sería la radio. Precisamente la radio es uno de los inventos desarrollados, lógicamente, por todo lo que ha desarrollado la tecnología y la ciencia, lamentablemente, en nuestro planeta, que es la guerra, ¿no? Entonces la guerra va a traer adelantos tecnológicos, entre ellos la radio, se va a popularizar. En un punto todo el mundo va a tener una radio en aquel entonces, y se le va a ocurrir en ese momento, pues, a Orson Welles, que es, seguro hemos escuchado mucho en nuestro país, que hay grandes academias de cine que toman el nombre, pues, de este famoso cineasta, bueno, que era un productor en realidad en aquel momento, y decidió adaptar esa novela de este ataque extraterrestre, de unos seres, los describe, y como hemos visto también en las películas ya modernas, nos los han traído, pues, ya fuera de la imaginación, y ya nos están ofreciendo algunas imágenes muy claras de cómo son estos seres, artrópodos y con tentáculos, como pulpos, en unas máquinas de metal gigantes, que hacen acordar algunas de estas máquinas especiales en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que caminan erguidos en dos pies, y bueno, esto va a ser dramatizado, se podría decir, en lo que estaba de moda en aquel entonces, que era precisamente la radio, y va a ser emitido en 1938, si mal no recuerdo, pero es una noche de Halloween. Un domingo, ¿no? Y un domingo, ¿no? Con toda la sintonía al tope de la gente, aunque he escuchado versiones, ¿no?, de gente que escuchó desde el inicio la programación de la radio, en la Columbia, ¿no?, Radio Columbia Records, me parece, que se hace un anuncio, ¿no?, de que esto estaba basado en una novela de ciencia ficción, y que iba a ser adaptado, pues, a la realidad, porque esto ocurre en la novela de
de H.G. Wells ocurre en Europa, en Inglaterra, pero esta obra radiofónica, que es muy curioso, ¿no? Porque muy visionario también, ¿no? Porque se dramatiza no exactamente como una radionovela. El primer capítulo fue más como un reporte de último minuto, así como lo que hoy día, imagínense, empezamos a ver un flash informativo, ¿no? Claro, una transmisión de último minuto de una reciente red social, por ejemplo, las transmisiones de Facebook, ¿no? Entonces sería mucho más creíble, ¿no? O sea, una transmisión de Facebook, pero de todo fue una puesta en escena, ¿no? A través de la radio se hizo muy bien, parecía un reporte ciudadano, periodístico, donde se anunciaba esto, ¿no? De que los extraterrestres ya habían llegado, lógicamente, a través de cierto tipo de movimientos de tierra, situaciones de temblores, rayos, etcétera, la gente corriendo, destrucción. Pero, ¿por qué la gente lo creyó, no? Lógico, por el formato, pero también porque por aquellos días, y es algo que no se conoce mucho, ¿no? En 1898 se registró una oleada de ovnis a lo largo de Estados Unidos, me parece, y hay recortes de periódicos. O sea, cuando a veces hablamos de ufología, pensamos que los ovnis pues nacen a raíz de lo de Roswell o antes con el avistamiento de Kenneth Arnold en 1947, pero esto no es así. Ya hay reportes de actividad de, se podría decir que eran como unas naves de forma cilíndrica, como unos barcos voladores, como unos zeppelins muy raros que empezaron a surcar Estados Unidos a grandes velocidades. Y esto parece en parte también estaba en consonancia con lo que había escrito ya Julio Verne en aquel momento, y también con un descubrimiento muy importante, porque ya por esas mismas fechas, por 1890 y tantos, me parece por ahí, hay un astrónomo italiano, que se me va el nombre, pero que va a descubrir unos canales en Marte, y un astrónomo, ya es Percival Lowell, me parece, es el que le va a dar una connotación diferente, ¿no?, a estos canales. O sea, va a decir que estos canales no son digamos, naturales, sino artificiales, y que el planeta Marte estaba poblado. Y entonces todas esas ideas que va a nutrir digamos, la ciencia, la va a nutrir a la ciencia ficción, porque empiezan a salir historietas, literatura que hablaba de los famosos marcianos. Entonces, ¿por qué? Porque ya había cierto tipo de descubrimiento científico que avalaba esta idea. Entonces, cuando ya revisamos un poco estos detalles, ya la idea de una invasión, hablamos de que todavía se vivían algunos problemas entre las colonias y las grandes potencias, estaban viviendo la independencia, ya había ciencia, ¿no? Porque ya se hizo de conocimiento público la teoría de la evolución de Darwin, aparece la electricidad. Entonces había todo un movimiento de luces, ¿no? De las luces que van a transformar nuestra sociedad hasta el día de hoy, ¿no? Grandes inventos que hasta hoy marcan un devenir para nosotros en lo que respecta al futuro, ¿no? Bien, maestro, entonces estamos hablando de que antes de que se emita esta producción este episodio, ¿no?, en la radio, ya había en la mente, en la psiquis de una gran parte de la población estadounidense, la idea de que existía vida fuera de la Tierra, ¿no? Y como tenemos siempre los seres humanos pues temor a lo que no conocemos, ¿no? Claro, marcianos. Específicamente marcianos. Entonces, como tenemos temor los seres humanos a lo que no conocemos, entonces ya como que se ha ido juntando esto, y podemos suponer de que la emisión de La Guerra de los Mundos por Orson Welles fue un detonante, ¿no? Maestro, escuchemos un pequeño extracto del audio original y seguimos conversando. Me parece perfecto. Something's happening. Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw, and this thing must be hollow. He's moving! Keep back there! Keep those men back! Keep back there! Keep those idiots back! What anything means. Wait a minute, something's happening. Some shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror, and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Oh, Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks for the automobiles.
Bien, amigos, estamos escuchando pues una partecita de esa transmisión histórica, y realmente, como dice el maestro Rafael, pues parecía un hecho que estuviese ocurriendo en realidad, ¿no? Y esto causó pues toda una histeria en la población que llegó a escuchar esto y que no escuchó la advertencia a la que nos hacía referencia el maestro Rafael. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta emisión? Sí, sí, claro. Este es el primer psicosocial de la historia, ¿no? Incluso llegaron cartas, tuvo que disculparse el mismo autor, el mismo productor, por todo lo que había ocasionado, porque se vivió un paroxismo en Estados Unidos en aquel entonces. La gente empezó, creo que, a sacar sus armas, a tratar de buscar refugio. Vivió esto como en carne propia, prácticamente la dramatización de la Guerra de los Mundos. Y hay cuando estaba revisando algo de información curiosa respecto de esto, hubo otro intento de hacer este psicosocial años después en Ecuador, ¿no? Y ahí se vivieron ya niveles como te repito, de paroxismo increíbles, porque la gente incluso se comenta que, imagínate, ¿no? Se suicidó, otros quemaron la radio, fue tremendo, ¿no? Todo el impacto que tuvo este formato, ¿no? Que curiosamente, por ejemplo, ya nosotros pues que somos de otro siglo, lo hemos vivido con otras obras, ¿no? Ya de otra forma, pero por ejemplo, simplemente como para mencionarlo, ¿no? La Bruja de Blair, ¿no? Que es una película, un falso documental, que ahí también les recomendamos, que cuando empezó a circular, o siguiendo en el género, ¿no? De los extraterrestres, está el incidente McPherson, ¿no? McPherson, de una familia que desaparece y dejan una cinta, ¿no? Entonces cuando alguien por ahí la pone en el televisor, y eso es lo que nosotros vamos a ver, alguien que digitalizó la cinta, pues se ve como esta familia es secuestrada por extraterrestres. Y bueno, este género, desde Woody Allen hasta los últimos directores de ciencia ficción, hasta las películas Rec, lo han explotado, que es el falso documental, que es darnos esa sensación de que algo falso es verdadero, pero con elementos. En este caso se utilizó la radio, elementos, era una persona más, ¿no? Un miembro más de la familia era la radio en ese entonces, y era sagrado reunirse alrededor de la radio. Y por ejemplo, algo que muchos escuchan en nuestros días, si lo dice la tele, es verdad. Si sale en el periódico, debe ser cierto. En aquel momento era la radio, ¿no? Si está en la radio, caramba, debe ser verdad. Claro que hubo ese tema, ¿no? Que esa confusión, porque en realidad era una especie de serie, ¿no? De radionovela, pero bueno, esto generó, al no escuchar, la gente se enganchaba y no había cómo retroceder la radio, pues no es como ahora, ¿no? Entonces ya iban sumándose y la gente, como para cerrar la idea, la gente quiere creer, ¿no? O sea, la gente ya estaba predispuesta, habían estos elementos, pero aún así la gente a veces somos, ¿no? Un tanto apocalípticos, ¿no? Por eso vemos que hay muchas sectas en todo el mundo que nos venden esta idea de que del apocalipsis, de que ya viene el fin, de que este año sí o sí viene el terremoto, o de que, etcétera, ¿no? Entonces, siempre este tipo de ideas atraen mucho a la gente. Ideas catastróficas, ¿no? Las ideas catastróficas, por supuesto. Maestro, usted mencionó a Quito, ¿no? De Radio Quito, que bueno, esto ya como usted dice pasó a mayores. Hemos llegado a encontrar parte del audio también de lo que se emitió en esa radio Quito, en esos años. Le pido por favor, acompáñanos a escuchar también, porque ya esto ya está en castellano, ¿no? Y tiene que ver también mucho con el tema, y creo que va a darle una mejor idea a los radioescuchas. La voz de la capital. Van cantando por la sierra, silencio que está dormida, la dueña de Radio Quito, la voz de la capital. Interrumpimos el programa de música nocturna para entregarles un cable urgente de noticias. Según un informe de nuestros reporteros, una inmensa bola de humo y fuego ha descendido sobre la ciudad de La Tacunga. Los ciudadanos, muy confundidos, han visto con asombro cómo al disiparse la nube dejaban ver unos grandes discos plateados Radio con Quito, brillantes la luces. voz de la capital. Su actitud es hostil. Un potente rayo procedente de estas extrañas naves está destruyendo la ciudad. Este es inaudito.
Guito. La gente corre por las calles. No puede escapar. Radio escuchas. La ciudad de la Tacunga ha sido destruida por los extraterrestres. En forma de una nube se dirige a Quito. Repito, se dirige a la ciudad de Quito. Pedimos a la ciudadanía que esté alerta y atenta a un nuevo comunicado oficial. En este momento nos estamos comunicando con altos funcionarios del gobierno y la milicia. Última hora. Tenemos un informe de la base aérea Mariscal Sucre. Los extraterrestres están ahora en Cotocollao. Un grupo armado del batallón Vencedores ha ido a su encuentro, pero lamentablemente es tan arrollador el ataque que los marcianos han destruido todo a su paso. Hay muchos muertos y heridos. La base aérea Mariscal Sucre ha sido tomada por el enemigo y está siendo destruida. ¡Están exterminándolo todo! Ciudadanos, como ministro de Defensa, pido a los ciudadanos de Quito mantener la calma. Estamos organizando la defensa y evacuación de la ciudad. Bien, estábamos escuchando ahí pues parte de esta emisión, ¿no? Es una especie de radionovela, pero al final pues fue todo como un flash, y allá en Quito, en Ecuador, fue pues brutal la reacción de la población, maestro Rafael. Claro, sobre todo al enterarse que todo se trató de un, ¿cómo lo decimos, no? Como está de moda la palabra, un fraude, ¿no? Uh-huh. Entonces, una fake news. Un fake news, ¿no? Entonces, claro, la gente reaccionó, por ahí leí también eso, ¿no? Que hasta incendiaron la radio, ya luego se repuso este incidente en la radio, pero fue la primera reacción, ¿no? Incluso murieron personas, yo ahí leía que hasta provocó suicidios colectivos, que, como te digo, estas... curiosamente hay una secta, por ejemplo, de ufológica, la Puerta del Cielo se llama, ¿no? Esta secta en 1996, me parece, fue por esa época, venía pues no contra la Tierra, pero se podía ver el paso desde la Tierra de un cometa, el cometa Hayakutake, ¿no? Uh-huh. Y el líder de esta secta decía que detrás de ese gran cometa venía una nave extraterrestre a llevarse a los seres humanos, pero para poder subir al ovni había que suicidarse, ¿no? Porque iban a ser llevados en su cuerpo astral, ¿no? Y logró su cometido, porque todos los de la secta se suicidaron, ¿no? Vestidos de morado. Fue un evento también sumamente impactante, ¿no? Ya casi a finales del siglo XX. Pero bueno, volviendo al tema, esta idea de que contactar con una raza extraterrestre es negativa, no es una idea que se nos ha ocurrido recién, sino estamos extrapolando nuestras propias experiencias como humanidad, como civilización, porque cuando se podría decir la colonización, que viene de la palabra lógico Colón, cuando Colón llega a América, entre comillas descubre América, pues una parte, la gente que tenía pues las armas, la tecnología, bueno, para ellos, pero para los aborígenes, los nativos, la gente que no había descubierto pues digamos la pólvora, el caballo y tantas otras cosas, pues fue el apocalipsis, ¿no? Y ahí viene el nombre de Apocalipto, una película que hace Mel Gibson, ¿no? Fue el apocalipsis para este lado del mundo, y bueno, y así ha sido siempre, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría que ser de otra manera? Si una civilización poderosa entre en contacto con otra débil, ¿por qué vendrían a darnos tecnología gratis? Lo más lógico, según nuestro pensamiento humano, es pensar que nos van a utilizar como comida, como mano de obra, nos van a esclavizar, o por último, quieren apoderarse de nuestros recursos naturales y ya nosotros seríamos pues un estorbo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta idea, aunque parezca pues lógico de ciencia ficción, le da vueltas en la cabeza a Stephen Hawking, que él fue uno de los científicos más brillantes de los últimos tiempos, que estuvo sobre nuestro planeta y que ocupó el cargo de Newton, ¿no? En la universidad, la cátedra, ¿no? de Newton. Stephen Hawking planteaba de que era muy mala idea estar mandando señales de nuestra existencia a través de las ondas Voyager, de las Pioneer, ¿no? Uh-huh. Estas sondas que van a buscar vida y por otro lado también a hacer como un testimonio de vida de la Tierra, ¿no? Y que en alguno de estos, tanto en la placa como en el disco que se envió
al espacio, está nuestra ubicación en la galaxia. Entonces Stephen Hawking y otros científicos más siempre han estado en contra de entablar contacto, de mandar señales o buscar señales de radio, porque dicen, en el momento que nos detecten, es muy probable que las civilizaciones sean hostiles y estemos diciéndoles nuestra ubicación. Bueno, sería terrible porque podrían venir a exterminarnos, ¿no? Y bueno, eso va con una hipótesis, la última hipótesis que se maneja sobre la vida en el universo. O sea, ¿por qué estamos tan solos en el universo? Según la ciencia, las observaciones, la astronomía, nos dice de que por lo menos no hemos detectado vida inteligente cerca a nuestro y no sé a cuántos años luz de distancia. No hay, no hemos encontrado evidencias, no digo de vida, porque vida orgánica, por ejemplo, bacterias, etcétera, puede que haya, y creo que han encontrado. Hablamos de vida inteligente, ¿no? Uh-huh. Eso aún no se ha encontrado. Entonces, parece ser que le dicen la teoría del pozo negro o del pozo profundo, de que hay tanto porque las civilizaciones que se convierten en inteligentes son exterminadas por otras, y que del universo esto ya es sabido. Por eso, cuando tú estás, por ejemplo, escondiéndote de un depredador, de un asesino, pues lo mejor que puedes hacer es meterte en un closet, apagar la luz y ni respirar, no decir dónde estás, porque el asesino apenas te perciba, sienta tu respiración, va a ir por ti. Entonces, eso se piensa que el universo es silencioso, porque todas las civilizaciones inteligentes saben que el primero que prenda la luz va a ser atacado por una de estas civilizaciones poderosas. Uh-huh. Bien, muy interesante ese punto de vista, ¿no? Es prácticamente como hablar pues una verdad, ¿no? Maestro Rafael, lamentablemente pues como aquí y en Marte y en otros lugares el tiempo pues es tirano, y en la radio también. Ya está llegando al final esta conversación tan interesante, y lo invitamos también para otra oportunidad. Podemos hablar, aquí hay muchos seguidores de Isaac Asimov, por ejemplo, podríamos hablar de él y de sus obras. La idea es transmitir estos conocimientos a las grandes mayorías para que vayan abriendo pues sus horizontes, ¿no? Vayan viendo que hay muchos temas de conversación. Así que le agradecemos por esta ilustración, y le invito a darnos sus conclusiones al respecto de pues La Guerra de los Mundos por Orson Welles, y se despida también de los amigos contraculturales. Bueno, para no salirnos mucho del tema, simplemente que el final que tiene la novela, uh-huh. Bueno, esta novela tiene ya ¿cuánto? Ya va a tener ahorita, en breve, qué sé yo, 200 años. Si no la han leído, pues ojalá lo hagan, y para los que no, pues les contamos el final, no los vamos a spoilear, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que al final, pues estos seres malévolos, estos trípodes artrópodos, estos marcianos, pues ya estaban, como dice la película, ¿no? La que salió hace poco con Tom Cruise, ¿no? Comieron, bebieron, nos exterminaron en una noche, pero después sufrieron las consecuencias, porque nosotros los matamos con nuestros virus, ¿no? O sea, mira cómo es al final, y es curioso porque desde en todos estos intercambios culturales, de lo que más nos tendríamos que cuidar es de los agentes patógenos invisibles, ¿no? Los famosos virus, ¿no? Y que curiosamente, hoy con el COVID, bueno, eso nos ha demostrado de que podemos tener la tecnología, podemos manejar tantas cosas, pero somos tan vulnerables a algo tan microscópicamente pequeño, aparentemente inofensivo, que fue el final para estos marcianos, y probablemente para todo tipo de civilización que entre en contacto una con otra sin, lógicamente, las cuarentenas debidas. Así que una idea muy interesante, y que seguramente se va a seguir explotando en el cine por muchos siglos más, ¿no? La idea de la invasión extraterrestre y también la idea de los virus mortales. Por eso es que vemos con tanto éxito a estas series de zombies, a estas series de virus, de muertos vivientes, de la purga, de tantas cosas. Claro, es una idea tan sencilla, pero es muy buena, ¿no? Porque a la vez es real, nos ha pasado a nosotros, y seguramente les pasará también a los marcianos
cuando nos decidan visitar. Un ejemplo claro, histórico, es el que llegan los europeos a América y pues la población es diezmada por la gripe, la viruela, la sarampión, ¿no? Mueren pues por millones. Como usted decía, pues un apocalipsis también, ¿no, maestro? Claro, así que si los marcianos son caníbales, pues más o menos lo que plantea esa película es donde ahí se contagian pues de nuestros agentes patógenos, o sea, celebraron antes de tiempo, ¿no? Pero es una clara referencia, es una idea que siempre ha estado presente en la humanidad, siempre, desde siempre, por eso es tan exitosa y seguramente tendrá muchos más remakes. Y bueno, simplemente como para terminar, específicamente esta novela, novela de ciencia ficción para mí es muy, me gusta mucho, lógico por el tema extraterrestre, pero también porque yo terminé periodismo en la universidad, lógico, pero en el primer año, o el segundo por ahí, fue la primera clase que recibimos sobre, creo que comunicación, la que nos decía, ¿no?, sobre la que hablaba sobre los psicosociales, y pues es un hito, ¿no?, La Guerra de los Mundos. Y hay otra película que me gusta mucho también, que es La Máquina del Tiempo, pero bueno, ya no hay tiempo, eso será pues en otro en la próxima en la próxima entrevista, en la próxima conversación que vamos a tener, maestro, lo comprometemos para ello. Muy bien, muy bien. Bien, muchísimas gracias, maestro Rafael Mercado. Ha sido muy interesante, muy entretenido y también muy ilustrativo conversar con usted. Hemos aprendido mucho y estamos felices pues de que también a partir de ahora usted sea pues un miembro contracultural que nos siempre va a estar apoyando aquí en el programa. Encantado, gracias por la invitación y bueno, felicitaciones y ojalá continúen con muchos más invitados y programas de este tipo. Y bueno, aquí cuentan con un servidor para poder comentar lo que toque, lo que se convenga en el futuro. Así que bueno, muchas gracias y denle una revisada pues a esa literatura de ciencia ficción que nunca va a pasar de moda, ¿no? Y lógicamente también al gran Julio Verne y a toda esa generación de grandes escritores y productores de cine. Bien, muchísimas gracias, maestro Rafael Mercado, cuídese mucho y nos estamos escuchando.